Hablamos de arreglarlas, pero no están rotas. Muy al contrario, las redes sociales cumplen los objetivos para los que fueron diseñadas: capturar atención, extraer datos y vender productos de manera barata, masiva y eficiente. Las funcionalidades que nos preocupan, o sea, la explotación política y económica de nuestros datos, la propagación de noticias falsas y la polarización de la sociedad, no son errores de diseño como refleja el reciente documental El dilema de las redes sociales de Netflix, sino efectos colaterales de un modelo de negocio incompatible con la salud democrática. Hemos tomado conciencia de ello, pero aún no sabemos qué hacer. La reforma parece inevitable. Así comienza una columna publicada por la periodista especializada Marta Peirano en el diario El País de Madrid. Se titula 5 propuestas radicales para las redes. La aprovechamos hoy para tomarla como punto de partida y seguir en esa discusión. ¿Hay que regular a las grandes compañías de Internet? ¿Cómo podemos hacer esa reforma? Y si miramos más allá aún, ¿puede esa reforma romper a las grandes tecnológicas? ¿Vamos rumbo a un Internet diferente? ¿Qué forma tendría en ese caso? Para conversar de todo esto nos acompaña ahora el doctor Matías Rodríguez, abogado, especialista en Derecho de Alta Tecnología, quien ha estado con nosotros en varias oportunidades cuando abordamos estos temas. Matías, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Romina? Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Y también está Gustavo Galino, nuestro columnista de Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Romy, buen día, Matías, y para todos. Decía yo recién cuando citaba esa columna, bueno, hay como una presión creciente últimamente por regular a las grandes tecnológicas y a las redes sociales en particular. ¿Les parece si vamos un poco por el contexto? ¿Qué hace que esa presión sea cada vez mayor? Gustavo, ¿empezamos contigo? Dale. Sí, lo que tenemos en realidad es un fenómeno de más de una década en la cual estos servicios, estas plataformas, han acompañado el crecimiento de Internet, han acompañado un fenómeno por el cual nos hemos transformado todos en usuarios y también en generadores de contenido. Estamos hiperconectados, estos números ya hace años están afianzados. Si miramos solamente Uruguay, vemos cómo tenemos una alta capacidad y una alta tasa de conexión a Internet a través de distintos dispositivos. Y en ese fenómeno, bueno, el protagonismo de estas plataformas, como decía, de las redes sociales, las han transformado no solamente en los espacios de mayor pertenencia y permanencia de nosotros como usuarios, sino a su vez en digamos, actores con un poder económico que las posicionan a las tecnológicas y sobre todo a las plataformas de comunicación entre las empresas más importantes del mundo en la actualidad. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos, si lo podemos ver desde un punto de vista como simbólico, es un periodo en el cual estas plataformas, estas empresas han actuado con una luz verde absoluta. Uh-huh. Han tenido un semáforo en verde y han transitado por una avenida en la cual han hecho y deshecho, en muchos casos a su antojo. Hemos visto muchos ejemplos de los usos que pueden ser bastante criticables. Y bueno, recién ahora quizás empiezan a aparecer en los últimos años algunas luces amarillas y algunas luces rojas que buscan frenar ese avance que ha sido totalmente avasallante de esta plataforma. Vos, Matías, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese contexto que le ha puesto presión a esta discusión, digamos, y a la regulación que se entiende hay que ponerles a estas gigantes, ¿no? Bueno, lo veo de la misma manera que Gustavo, pero creo que hay una aceleración muy fuerte de los factores que empujan esta ola en el año 2019 y en el año 2020. Uh-huh. O sea, lo que algunos autores en el 2019 llamaban techlash, que es un juego de palabras que se puede traducir como tecnorechazo, y del cual se habló mucho en el 2019, quedó impactado por la pandemia.
O sea, se nos cayó encima que todo esto, esa intención, como tú decías, regulatoria a mediano y largo plazo de las grandes plataformas, no iba a ser posible porque estamos todos en absoluta dependencia en nuestra actualidad de esas corporaciones. Entonces, en cierta forma, creo que viene a cuento el título de aquella película, La tormenta perfecta. Ujú. Estas grandes plataformas, estas grandes empresas, se encuentran en este momento en una tormenta perfecta. En Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, hay una presión legislativa, de opinión pública, de crítica, para modificar la situación y sobre todo el futuro. Y como decía Gustavo, estamos hablando de las empresas más poderosas del mundo hoy, de las 7 empresas de mayor valor de capital bursátil, o de las 8, 7 son tecnológicas. O sea, Microsoft, Apple, Facebook, Google o su matriz Alphabet, un par de chinas, Tencent y Alibaba. Todas esas empresas en este momento están liderando los mercados en el mundo. Y esto preocupa al Papa, que ya en marzo había suscrito de lo que se llama la llamada vaticana por ética en la inteligencia artificial, y que ahora en noviembre me llamó la atención, puso de vuelta el tema en sus rezos, porque él adelanta los rezos del mes. Y se puede resumir con las palabras de una española muy capaz, que se llama Nuria Oliver, que dice: ¿por qué nos preocupamos? Porque de los 5 colectivos humanos más grandes de la historia, esto es Facebook, WhatsApp, China, India e Instagram, 3 le responden a Mark Zuckerberg. A mí me da la impresión de que esa frase de Nuria Oliver señala el punto en el que estamos. ¿Y qué está en juego? Está en juego una asimetría de poder colosal, que algunos autores como Cinnamon dividen en acceso a los datos, representación del mundo en base a datos, y en esa representación del mundo estás tú, Romina, que sos parte del mundo, y que quienes tienen la capacidad de computación para hacer esa representación, que es la tercera brecha, se hacen una representación de ti en base al flujo de datos. Exacto. Y todo eso lleva a la concentración de la riqueza. En realidad, más allá de la evolución del índice Gini, el dato más impactante es que la riqueza cada vez está más concentrada. He leído de una ONG británica con datos del Credit Suisse, Oxfam, que el 1% de la población mundial tiene hoy más riqueza que el 92%, que 2.500 personas aproximadamente tienen ellos, 2.500 personas más riqueza que el 60% de la población mundial, y todo eso surge de un modelo, sí, de una economía basada en datos, basada en el perfilado de todos nosotros en base a esos datos, en la predicción y las inferencias que se obtienen de esos datos, y que lleva a un estrés social, sobre todo en Estados Unidos. Porque la otra época en que hubo una fuerte acción, cuando surgieron todas las leyes antimonopolio en Estados Unidos, fue el periodo de los grandes magnates, como Rockefeller, el hombre más rico del mundo. Ahora está pasando lo mismo, los hombres más ricos del mundo pertenecen al sector de las grandes plataformas. Y hay una cita que se hace mucho, que se hace en este informe y que es muy tradicional en Estados Unidos, a Louis Brandeis, un justice, un miembro de la Suprema Corte de Justicia muy longevo. Fue uno de los autores del concepto de privacidad cuando era estudiante en la revista de Harvard, en 1890. Y en 1941, siendo miembro de la Suprema Corte, dijo: tenemos que optar. Podemos tener el dinero concentrado en unas pocas manos o podemos tener democracia, pero no podemos tener ambas cosas. Y eso, tanto conservadores como liberales en Estados Unidos,
lo tienen muy claro cuando ponen en juego las normas antimonopolio, que es lo que está pasando ahora. Vamos a hablar de eso en particular entonces en los próximos minutos, les propongo, porque eso puede implicar todo un cambio en el modelo de negocio, ¿no? De las grandes, de estas grandes compañías. Pero me parecía bien interesante este contexto porque capaz que para ustedes dos que están muy metidos en el mundo de la tecnología, es cierto que esta no es una discusión nueva, ¿no? Ni mucho menos. Para el público más en general, capaz que tomó otra visibilidad cuando vio en muchos casos el documental este que tanto ha dado que hablar del dilema de las redes sociales, que nos permite, digamos, como tomar más conciencia en el mundo en el que estamos. Pero me parece bien interesante, Matías, esa esfera que planteas de que esto hay que leerlo desde el punto de vista económico también, ¿no? Hablamos de crisis en materia económica, de las grandes burbujas en otras etapas del capitalismo. Bueno, acá estamos con actores preponderantes, o sea, en la economía mundial, ¿no? Actores que juegan un rol fundamental. Más que fundamental. Mira, hace ya unos cuantos años que se habla de capitalismo de datos, capitalismo informacional, después ya un poco más radicales, capitalismo de vigilancia. Últimamente, quizás mencione algo al pasar porque creo que puede que no sea el tema de hoy, pero es el tema de mañana temprano. Ahora se está hablando de neurocapitalismo y vamos a ver ese debate en las discusiones de la Constitución chilena, pero lo dejo para más adelante. Bueno, lo anotamos. Ahora, fíjate una cosa, el mercado libre, el concepto de mercado libre que tenemos en Occidente, en el Occidente afiliado al capitalismo, es un modelo de mercado espontáneo. Digamos, podemos usar el ejemplo de la mano invisible de Adam Smith, con las dudas que eso puede generar, porque Smith tenía un componente moral muy fuerte en sus escritos, pero la escuela austríaca, von Mises y von Hayek, definía prácticamente toda su postura, sobre la cual está construido el mercado estadounidense, en que el mercado es una construcción, es obra de la interacción humana, pero no del diseño humano. Esto es, la única forma de expresar los infinitos intereses de todos los actores, desde el que siembra papas al que come un plato cocinado, es una abstracción llamada precio. Y sobre esto se construyó el modelo de mercado que conocemos. Bueno, ¿cómo encaja eso con el mundo convertido en datos, la representación del mundo sobre datos, el cambio humano que mencionaba justamente recién Galino, que provoca todo esto, la predicción de lo que hacen los seres humanos, la inferencia de lo que va a pasar? ¿Cómo afecta eso el mercado? ¿Podemos seguir hablando del mercado de Hayek y Mises en esta época de Google, Facebook, Amazon? No nos olvidemos, cuando hablamos de redes sociales, Amazon también está dentro de la tormenta perfecta. Por eso digo, es muy complejo y no se están viendo todavía modelos posteriores más o menos sólidos. Vamos a volver, les propongo, hacemos una pausa. Ya tenemos el contexto, entonces. Esto era como el disparador para después empezar a ver qué ideas hay de regulación, por dónde se le puede entrar a estas grandes empresas. ¿Hay forma de entrarles? Esa puede ser otra pregunta que quede planteado. ¿Y cómo les cambiaría el negocio entonces? ¿Y cómo incidiría hasta... Ahí ya me parece más difícil que tengamos respuesta, pero ¿cómo incidiría esto entonces en la economía a nivel global, un cambio de esta magnitud? Volvemos enseguida. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de las grandes compañías de redes sociales y de Internet en general, sobre su regulación y sobre la posibilidad de que el modelo que la sustenta se venga abajo en el corto plazo. De eso estamos conversando esta mañana con Matías Rodríguez, especialista en Derecho de Alta Tecnología, y con Gustavo Galino, nuestro columnista de Disrupción, Tecnología e Innovación. Recién poníamos un poco de contexto, Matías, Gustavo, sobre por qué ha crecido la presión por regular a estos gigantes de Internet.
bajémoslo a tierra ahora un poco más, ¿no? Hay cuestiones concretamente, decíamos, hay intentos cada vez más con más fuerza y está arriba de la mesa, por ejemplo, nada más y nada menos que el informe del Parlamento de Estados Unidos, ¿no? Que se recomienda, que por ejemplo se encamina a recomendar que se fuerce la ruptura, la subdivisión de estas grandes empresas por prácticas monopólicas, ¿no? Ese es como uno de los intentos, de las presiones legales que han buscado establecer los distintos gobiernos, ¿no? Así es, Romina. Hasta el año pasado había una constante presión, quizás creciente, pero que estas compañías la iban llevando. De hecho, Google desde 2017 ha recibido unos 10.000 millones de dólares en multas por violación de reglas de la competencia en la Unión Europea. Uh-huh. Juicios en Canadá, juicios en Australia. De hecho, en Estados Unidos se le aplicó hace poco una multa que ya le anunciaba Gustavo hace tiempo, de 5 billones de dólares a Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica. Pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, ahora están poniendo en práctica lo que hasta ahora eran amenazas. Hoy tenemos, en octubre, un juicio que le inicia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Google por prácticas anticompetitivas en búsqueda y en aviso y en publicidad en búsquedas. Eso es el 20 de octubre. Tenemos el informe, después de 1 año y medio de investigación del Congreso de los Estados Unidos, un informe bipartidista. En realidad son 3 informes distintos, pero las discrepancias son simplemente en recomendaciones, que es bastante drástico. Habla de tremendo poder de mercado, esto es la capacidad de fijar precios, por decirlo de una manera sencilla, de las 4 empresas, Google, Facebook, Amazon y Apple. Apple en móviles, hay 100 millones de iPhones y más las tablets, etcétera, en Estados Unidos. Google en búsquedas y publicidad, Facebook en todo su imperio y en publicidad, digamos, y Amazon considera el mercado relevante el mercado minorista, no online ni offline, el mercado minorista. Ese informe, que son 450 páginas, examinaron 1.300.000 documentos, le tomaron declaración a Jeff Bezos, el presidente de Amazon, a Sundar Pichai, el de Google, a Tim Cook de Apple y por supuesto a Mark Zuckerberg. Y la verdad que las conclusiones son muy, muy duras. Pero además en Europa, ahora en noviembre, se ha iniciado un juicio también antimonopólico contra Amazon. O sea, ahora están ya entrando las demandas en los juzgados. Uh-huh. Hay que sumar la investigación contra Apple y Facebook en Europa, que tiene un par de meses, por las mismas razones. Toda la presión internacional por la ingeniería tributaria de estas empresas. La OCDE tiene todo un proyecto, BEPS, que trata de combatir la erosión de la base imponible. Esto es la forma en que eluden pagar impuestos de estas empresas. Como ejemplo, siempre se menciona que Google en 2018, por 12.600 millones de dólares de ganancias, tributó 0% en Bermuda. Entonces, ahí tenemos lo que es el paquete. Ya iniciaron los juicios en Estados Unidos y se pone en práctica el sistema legal de Estados Unidos, ley Sherman, ley Clayton, la ley de la Comisión Federal de Comercio, todas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la época de los otros magnates, que llevó, por ejemplo, a eso que tú decís, romperlas. La primera de todas, Standard Oil, la gran empresa petrolera de Rockefeller, la que lo convirtió en el hombre más rico del mundo, fue dividida por aplicación de la ley Sherman en 34 pequeñas empresas. Entre esas pequeñas estaba Chevron, Exxon, etcétera. Nada más y nada menos, no eran tan pequeñas. No eran tan pequeñas.
Después hubo casos en los 50 contra una compañía eléctrica, Western Electric, contra AT&T, el gran coloso de las telecomunicaciones mundiales. Hubo en los 50, hubo en los 70, pero en el 82 la dividieron finalmente en 7 Baby Bells, como se le llamaron. Verizon, también todas muy grandes, Bell South, todas esas empresas que conocíamos, y que finalmente terminaron siendo más grandes que AT&T. A finales del siglo XX y hasta el 2001 hubo un juicio contra Microsoft, que terminó en una sentencia de dividir a Microsoft en dos. Una para software y otra para navegadores e Internet. Pero al final, ¿qué pasó? Se transó. Al final transaron y Microsoft ajustó su conducta. La única empresa grande, dominante, prácticamente monopólica, que zafó sin que verificaran ninguna práctica en este sentido, fue IBM en los 80. Pero digo, los antecedentes son duros, son fuertes. Y hoy se está hablando de la posibilidad de que se divida a estas empresas, a Facebook en 3, en Facebook, Instagram y WhatsApp. Y WhatsApp. A Google en búsquedas y a Android por separado. Amazon habría que dividirla en ventas propias y ventas de terceros, porque la acusación más severa, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que aprovechan los datos de las empresas a las cuales le venden productos para generar propios productos. Bueno, así está un poco el panorama de la tormenta perfecta, Romina. Gustavo, contigo habíamos mencionado el informe del Congreso hace algunos días, ¿no? En una de las columnas en particular. Sí, habíamos hablado de eso y un poco, bueno, viendo este resumen que hacía Matías, que la verdad que es muy ilustrativo de la situación y de cómo está planteada esta contienda que están teniendo sin duda estas empresas, respondiendo y bueno, siendo un poco puestas en tela de juicio. Uno piensa, bueno, cuánto de esto de lo empresarial, de lo comercial, de lo político, de lo económico, termina de alguna manera después viéndose en el día a día, en los usuarios, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar de usuario, estoy escuchando esta participación y digo, bueno, ¿y a mí qué me cambia esto el día de mañana al usar el mail o al usar la red social o el servicio de mensajería? ¿Habrá algún cambio? ¿Cómo ese modelo, solamente por la separación o por digamos, esa división de las empresas, va a cambiar en algo el modelo comercial? Un poco el tema de la transparencia, ¿no?, que manejaba esta columna, que era el punto de partida. ¿Eso se va a ver afectado? Creo que ahí está una de las grandes dudas, ¿no? Está bueno eso que planteas, porque, a ver, nosotros traíamos esta columna de la que yo daba cuenta al comienzo del espacio, como ese de 5, se plantea así, ¿no? El título es 5 propuestas radicales para las redes. Hay algunas que no son tan radicales, sino que ponen por lo menos el tema arriba de la mesa, pero una tiene que ver con la transparencia comercial, ¿no? Un aspecto que menciona esta columna del País de Madrid es algo que también se desprende del documental El dilema de las redes sociales, y es que para mantener más nuestra atención y vendernos publicidad más ajustada a nuestros intereses, bueno, las redes sociales son personalizadas, entonces también eso lleva a que cada uno vea cosas diferentes. Plantea concretamente un ejemplo, digo, para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de la transparencia comercial. Dice la columna, plantea los problemas de que eso puede generar, por ejemplo, en los casos de una compañía farmacéutica. Una compañía farmacéutica que pague para que los hipocondríacos solo lean noticias inquietantes sobre el virus, en este caso, por ejemplo, sobre el coronavirus, sobre superbacterias y gérmenes, y proyectarles así un ambiente de peligro que favorezca sus productos, ¿no? Esto sabemos que es algo de lo que está pasando, de lo que estamos empezando a ser cada vez más conscientes. Y bueno, ahí podríamos decir, ¿qué problema genera esto de la falta de transparencia de las empresas que pautan en redes o en los gigantes de Internet en general? ¿Y hay forma de controlarlo efectivamente? La columna desliza, ¿no?, que se pueda ver más la puja que hay comercial atrás, que se transparente por ese lado. ¿Vos, Matías, cómo lo ves? La columna es eurooptimista. De los grandes enfoques sobre el tratamiento de datos en el mundo, que es el europeo basado en la dignidad humana o en la dignidad individual, el estadounidense basado en las ganancias y quizás, dicen, el chino basado en objetivos estratégicos del Estado,
Queda claro que los últimos dos obtienen ventajas comerciales y les permite que sus empresas lideren el mundo. La preocupación por los datos del modelo europeo los hace quedar un paso atrás en ganar dinero con respecto a los estadounidenses y a los chinos, como veíamos en ese ranking de valor de bolsa. Pero el tema es que tampoco funciona muy bien. Nuestro país está alineado en el modelo europeo. Yo, lo confieso, no puedo evitar admirar profundamente el modelo europeo porque coincide con mis aspiraciones, con mi formación, con lo que me gustaría del mundo. Pero es demasiado idealista, ¿lo ves? La realidad lo ignora. Ajá. O sea, se basa en el consentimiento, lo cual implica que presume que el ser humano puede dedicar 8 horas por día a leer los términos y condiciones de las empresas dueñas de las aplicaciones que utiliza cada jornada desde el despertador en la mañana. Lo cual no es cierto. Se basa en que uno puede negociar el valor de un dato minúsculo con cada una de las empresas que lo quieren usar y cerrar un negocio adecuado. Las empresas pueden ser millones, no tenemos ni idea de cuáles son. Se escala en distintas capas que compran datos de segunda, tercera o cuarta mano. Y además, esas empresas tienen una potencia de computación que van asumiendo los datos de cada uno de nosotros para perfilarnos, para sacar inferencias que ya no son datos nuestros, porque las infieren ellos, pero que nos van a pesar. Cuando la columna dice lo de los hipocondríacos, en realidad la práctica lo que nos muestra es que a los hipocondríacos no les importaría 15 segundos después de leer el artículo. Porque eso es lo que estamos haciendo constantemente. ¿Cómo decís? A ver, no te entendí eso. El hipocondríaco se entera sí. que esa farmacia pagó para que sus noticias... Ah, ok. Y lo más probable es que 15 segundos después siga haciendo lo mismo que antes, porque eso es lo que la práctica nos está mostrando. Ojalá no fuera así. Ahí está. Voy a citar un segundo el pasaje de la columna cuando está la idea, ¿no? Dice, pero Google y Facebook muestran una versión de la realidad a través de buscadores, timelines y sugerencias, sin que sepamos quién las patrocina y cómo altera el resultado final. Y dice, un usuario debería poder saber quién paga para que vea ciertos contenidos y no otros. Por ejemplo, pinchando una pestaña y viendo todas las empresas que han pujado en los resultados de su búsqueda o la selección de contenidos que ve. Vos decís que eso, en la práctica bajado a tierra, ese usuario no pincharía nunca la ventana, como hoy no pincha las ventanas para leer los términos y condiciones. Aquí mismo he contado casos ingleses en los cuales empresas agregaron cláusulas de que por usar el servicio uno tenía que entregar su hijo primogénito por toda la eternidad, la cláusula Herodes, y que nadie lo leyó, cláusulas que por usar el Wi-Fi gratuito en una plaza uno quedaba obligado por un mes a hacer limpieza de lugares públicos. En realidad no lo leemos, porque hacen falta 8 horas de lectura para leer los términos y condiciones de todas las aplicaciones que usamos cada día, que son cientos. Aplicaciones y servicios. Ahora, esa actitud pasiva, ¿no? de los usuarios, que estoy totalmente de acuerdo, que nos pasa a todos. Eso explica de alguna manera también un poco el aprovechamiento por parte de las plataformas. ¿A qué me refiero? A que muchas veces cuando se le ha marcado, sobre todo el caso de Facebook, que es como el más emblemático, ¿no? Se le ha dicho a Zuckerberg, bueno, la responsabilidad que tienen estas plataformas, no solamente en la moderación de contenido, sino en quién es el editor final, como ese concepto que ahora está un poco de moda, quién es el último responsable por lo que circula. Muchas veces las respuestas han sido, nosotros, la plataforma, en este caso Facebook, no se responsabiliza por lo que circula dentro de los marcos, obviamente, de las políticas básicas de condiciones, de contenidos que sean admitidos, pero dentro de esos contenidos que pueden ser admitidos, se le deja como mucho margen a que el usuario, o los usuarios, o el conjunto de la nube de usuarios, se haga cargo de eso, ¿no? Entonces, ante esa actitud pasiva, ¿cómo se comparte esa responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cuán responsables somos todos? O si realmente ahí es una cuestión de lavarse las manos. Hay como un poco de las dos, me parece. De acuerdo, Gustavo. Yo te diría, lo que hace Facebook en ese momento es acogerse al artículo 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones del 96, del 96,
que básicamente dice que a los proveedores de servicios de Internet no se les tratará como editores o responsables editoriales. El informe del Congreso de Estados Unidos no solo propone medidas reparatorias con respecto a la estructura de las empresas, también propone con respecto a la ley, a esa ley y a otras, retocarla, tonificarla, hacerla más severa y sobre todo aplicarla. Entonces, esas leyes pueden mejorar. Se está hablando muy firmemente. El Departamento de Justicia ha propuesto un cambio a ese artículo 230 para ser responsable editorial a las plataformas. En esa escala de corregir determinadas cosas, la capacidad de regular existe. Yo aclaro, esto que estamos hablando no es regulación. Regulación, según la definición clásica de Selnik, es la intervención y control constante estatal en actividades valoradas positivamente por la sociedad. Esto que estamos hablando es represión y prevención. Es más bien penal, como si se aplica la ley Sherman. Pero ¿a dónde vamos? A que contra empresas que son 4 empresas son 1/3 del valor total del ranking de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos. Estas 4 empresas son 1/3. Contra esas empresas solo puede actuar con cierta paridad el Estado, los estados. Y no estoy hablando de un Estado como el nuestro, que sí, no podemos ser más que hinchas. Espectadores. Estoy hablando de las grandes potencias. Entonces, esperar que un individuo pueda, por sí ante sí, negociar de tú a tú con Facebook cada dato que ni sabe que están tomando, como es básicamente la estructura normativa de la protección de datos originada en nuestra tradición, en la tradición europea occidental, es ingenuo. Por lo pronto lo que se me ocurre que se podría hacer, por lo menos por parte de los estados, ante también tener que negociar con estas grandes pesadas, se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con las campañas de concientización? Porque para lo que nos hemos dado cuenta que implican, ¿cuántos saben efectivamente que están aportando sus datos? Nosotros lo venimos hablando de hace muchos años, Matías, este tema. Sí, pero que el público general, ¿te parece que está en la conciencia de que está entregando sus datos cada vez que hace un clic, que baja una app, que utiliza determinado servicio que parece gratuito? No se ha hecho para nada hincapié en eso, en educar a la gente, por lo menos para que sepa en dónde está parada, ¿no? Y qué está usando y cuándo se pueden usar sus datos y que también, por ejemplo, alertarle al hipocondríaco, por lo menos que sepa que le están mostrando esa realidad porque hay un negocio atrás de esa plataforma, ¿no? Tenés razón. Lo que estás planteando, Romina, es básicamente el modelo económico de Internet hoy, que no fue el original, ¿no? Hoy el modelo económico de Internet se basa en publicidad. El dinero, casi, yo te diría la gran mayoría del dinero que ingresa a las plataformas, se tipifica como publicidad, aunque pueda ser investigaciones de otro tipo, aunque pueda ser lo que ahora llaman manipulación política, termina surgiendo el dinero de presupuestos de publicidad. Es datos para focalizar la publicidad. Hemos identificado que esta persona es hipocondríaca, vendamos esos avisos. Entonces, ¿cómo empezó Internet? Empezó con subsidios estatales. Internet es un proyecto gubernamental militar de Estados Unidos que fue privatizado. Este modelo basado en publicidad, para mí tiene un punto muy importante en el 2002, cuando los principales de Google contratan a Hal Varian, un economista, para diseñar la forma de ingresos publicitarios de AdSense y AdWords, sus sistemas de avisos en las búsquedas. Y él ni habla con los gerentes de marketing. Él modela en base a la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, por eso, cada clic que tú haces, de repente antes tiene una subasta
de empresas que no saben que están subastando, tú no sabes que eso está pasando, para sacar un aviso, que esto es lo más llamativo, probablemente ni siquiera veas. Porque un informe de la propia Google del 2018 dice que el 56% de sus avisos no eran perceptibles para el ser humano. Y sobre eso se mueve el dinero. Por eso hoy están apareciendo expertos. El canadiense Cory Doctorow debe ser el mayor, Paris Marx, Juan tiene un muy buen libro, La crisis de la atención subprime, que básicamente postulan, hemos atomizado un concepto, el concepto de atención, lo vendemos, lo pagamos por unidades que no existen, y en realidad la mayor parte de las veces no tienen ningún impacto porque ni siquiera vemos esos avisos al costado de la búsqueda. Sí, en cambio, obviamente, si tu empresa aparece en la primera página de búsqueda de Google, va a estar dentro del 92% del tráfico que se crea en la primera página. Y si está en el primer lugar, probablemente esté entre el 33% de clics que van al primer lugar. Pero eso no son avisos, eso es otra cosa. Y es lo que está investigado en el juicio que se está haciendo hoy por el Departamento de Justicia. Entonces, ese modelo, estos autores están diciendo, esto es una burbuja, se está perdiendo confianza y probablemente una próxima crisis financiera se cause por la pérdida de confianza en el modelo basado en publicidad focalizada que hoy sostiene a Internet como, entre comillas, gratuita. Bueno, ahí nos llevaste entonces a esto que yo decía, que esto iba a desembocar esta discusión en el futuro de Internet. Eso es lo que se está hablando, o sea, de una gran crisis que se va a explotar la burbuja, digamos, de ese modelo de negocios basado en esa utilización de datos para hiperpersonalizar la publicidad. Eso dicen estos autores. Ahí está. Por las dudas, Matías Rodríguez está trasladando. Muy lejos de tener la capacidad de hacer esos análisis. Ahora sí, está creciendo ese perfil de opinión. ¿Y a qué? Sí, ahí está. Bueno, ¿en qué puede desembocar? De lo que yo he relevado encuentro tres escuelas, digamos. Una, monopólica por servicios pagos. O sea, para que sea rentable, los monopolios se consolidan y los servicios empiezan a cobrarse. En cierta forma, es a lo que estamos yendo. Una forma de mitigar, dicen algunos autores, esa inevitable explosión de la burbuja, es ir pasando a servicios pagos con monopolios cada vez más consolidados. Un segundo modelo, el ideal, el que quieren los tres autores que mencioné, una Internet muy regulada, donde se prohíben las prácticas anticompetitivas, donde la información se hace portable, que cada uno de nosotros puede ir de Facebook a un competidor con toda nuestra historia, lo cual podría implicar, por ejemplo, un gran administrador de base de datos, como en la portabilidad telefónica, que es un problema nuevo, ¿no? Ese gran actor que tiene los datos de todos en todas las empresas, pero bueno, es un problema futuro. Y que estaría basado en la competencia, que a los americanos les gusta mucho. Y un tercer modelo, que sería el de servicio público, que incorporaría no solo los elementos esenciales de las redes como utility, como servicio público, sino también los servicios básicos, por ejemplo el de búsqueda, etcétera, que podría ser u operada en forma estatal o operada por concesionarios de servicio público. Y por ahí es lo que hay en la literatura actual de este tema. Yo no opino. Pero claro, nos genera muchísimos, es todo un disparador. Podríamos hacer otro programa, Gustavo, ¿no? No sé qué te parece, pero solo para hablar de del futuro de Internet, entonces, cuando se caiga esa burbuja del actual modelo. La pregunta podría ser, bueno, ¿qué se maneja de tiempos? ¿En qué plazo podemos estar hablando de un cambio en el paradigma de estos negocios? Acá sí me juego. Yo creo que con estos juicios, en 2 años tenemos un escenario distinto. Ajá, o sea, mañana. ¿En términos de Internet? Y en términos de pandemia, dentro de un rato, porque parece que el tiempo no pasa. Es cierto. Pero sí, es bastante rápido. Es bastante rápido y creo que puede haber interés en muchos, porque el modelo basado en publicidad está haciendo un poco de agua. Y también, si se pierde la confianza de los anunciantes. Sí. Bueno, eso te iba a preguntar, pero ¿en qué te basas para decir que el modelo está haciendo un poco de agua?
en que por ejemplo, los indicadores de boicot, a Facebook le hicieron un boicot por el discurso de odio que no moderaba, como estaba citando justamente Gustavo recién. Acá no puedo evitar hacer el paréntesis. El discurso de odio no es algo que quiera Zuckerberg ni ninguno de los otros ejecutivos. Es que ayuda a perfilar, da más información para saber cómo son las personas que escriben cosas odiosas. Así como el botón de me gusta o la política de datos reales de Facebook, todo eso te ayuda a perfilar. El no meterse es la posición a priori de Facebook en ese tema, de no meterse, era básicamente, no quiero perder datos que me informan cosas sobre la gente que puedo vender. Ahora, hubo un boicot de 400 empresas y esas empresas, al menos 2 o 3 que he visto mencionadas, no sintieron ningún impacto durante el boicot, digamos. Entonces, hay algunos estudios con números interesantes, no nos da para manejarlos, pero digo, el riesgo existe. Podemos coincidir en que el riesgo de que se pierda la confianza en el modelo de publicidad basado en focalización en Internet existe. Y si eso pasara, podemos estar frente a una crisis financiera de Internet muy importante, porque todo se basa en eso y nosotros sentimos que es gratis. Hay una cosa que, no sé si me da el tiempo, Romina, lo quería sumar a lo que dice Matías. Generalmente la publicidad de Internet y en las plataformas principales no es, no digo en todos los casos, pero en la mayoría por lo menos, no es vista como una publicidad de gran valor. ¿A qué me refiero? A que las empresas que realmente quieren posicionarse con determinados atributos siguen apostando a otros medios que dan otras validaciones. Sin embargo, en Internet lo que encuentran es, obviamente, digamos, precios más accesibles para poder llegar, segmentar más y llegar y alcanzar a más gente. Eso muchas veces no va de la mano con el valor que esa publicidad, por lo menos, proyecta. Entonces, también ahí hay como una mirada crítica de muchas empresas o anunciantes que en un momento se habían abrazado a la idea de que con Internet podían llegar a más gente, cosa que hicieron, y que podían segmentar mejor, cosa que hicieron, pero lo que no pudieron lograr fue, de alguna manera, comunicar con mayor valor. Por eso, la semana pasada, de hecho, hablábamos mucho del tema de los influencers o de nuevas estrategias que permiten sí alcanzar esa propuesta con valor agregado que con un banner en una búsqueda o con un pre-roll en un video no estaban alcanzando, no estaban logrando. Bien interesante. Bueno, hemos dejado planteado el escenario. Yo creo que por acá da para ir cerrando con estas inquietudes que dejó planteadas Matías. Las retomamos después. En unas semanas me parece que estaría bueno para seguir indagando un poco más también. ¿Cómo es esto de poder pasar? Mencionaste estos 3 modelos que se están manejando, cuál le gusta más al norteamericano, pero también mencionaste el primero, me quedé pensando en el ir hacia un sistema cada vez pago, ¿no? Consolidar los monopolios, pero pagar que por los servicios concretamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo nos caería esto, no? ¿Qué implicancias puede tener? Vamos a dejar el tema por acá, ¿les parece, Gustavo? Sí, y el del medio, que es el gran hermano más potente, ¿no? Creo que los 3 tienen cosas inquietantes que vamos a tener que estar observando a ver qué pasa. Y seguirle la pista entonces, por lo visto, a estos juicios que tienen estas grandes compañías, porque efectivamente cambió la ola, cambió la luz esta que decía Gustavo en el comienzo, ¿no? Dejaron de circular con luz verde. Como te dije, hasta el Papa se pronunció. Matías Rodríguez, abogado, especialista en Derecho de Alta Tecnología. Gustavo, como siempre, Gustavo Galino, nuestro periodista especializado en tecnología, columnista de DTI de este espacio. Gracias a los dos y nos reencontramos con Gustavo la semana que viene, con Matías próximamente entonces para volver a tratar este tema. Gracias Matías. Gracias, Gustavo.